Bueno, fíjense, nosotros en la sesión pasada estábamos platicando acerca de que, pues, de que existen teorías para calcular capacidad de carga, ¿no? Y esas teorías para calcular capacidad de carga, pues, nos ayudan a tener un estimado de cuánto resiste cada zona. Por aquí lo que estás viendo en la imagen, y creo que no debemos de dejarlo, pues, de lado, siempre hay que tomar en cuenta la historia geológica de cada sitio. Esto que estás viendo en la imagen es, digamos, que la historia geológica del valle de la Ciudad de México, ¿no? Em, no sé si alguien de ustedes pudiera ubicar algún punto de estos. Vamos aquí arribita, nos dice Sierra de Guadalupe, ¿no? Este punto, y ya vamos a aprovechar que puedo dibujar. Vamos a ver si te pudiera señalar algunas cosas. Vamos a este. Este punto que se llama Sierra de Guadalupe, más o menos es donde está el Cerro del Tepeyac o la zona de Indios Verdes, ¿no? Para que nos ubiquemos. Es al norte de la ciudad. Pongamos la Sierra de las Cruces, es donde podríamos encontrar a Naucalpan o Álvaro Obregón, la colonia Minas de Arena, la colonia Las Águilas y todo el poniente de la ciudad. Em, todavía, perdón, aquí era la Sierra de Guadalupe, me confundo un poquito, ¿no? Bueno, esta que ves en la parte de abajo de la pantalla, esta línea o esta fisura, es más o menos lo que es el Cerro de la Estrella. Y al fondo, la formación Chichinahuitzin. Em, Esta Chichinahuitzin, seguramente lo habrás visto alguna vez que sales en carretera. Yo espero que ustedes sean de esas personas que cuando toman una carretera, se ponen a ver el paisaje, ¿no? Digo, para ver la 20ª repetición del Hombre Araña, pues como que la verdad a mí me da flojera, ¿no? Este, pero cuando sales a carretera y te vas a Cuernavaca o te vas a Acapulco, seguramente te toca pasar por esta formación de Chichinahuitzin. Y seguramente cuando pasas por el colegio militar, te das cuenta de que hay muchas montañas para salir de la ciudad. Bueno, evidentemente que cada una de estas formaciones que están alrededor de la ciudad tienen una época geológica. Pongamos aquí lo que nos puede mostrar esta imagen. Es una imagen tomada de la publicación de 1978 de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Y aquí nos habla de que esa última formación, la del Chichinahuitzin, se generó en el Cuaternario superior. Eso más o menos por aquí tenemos alguna referencia en la imagen de Excel, o más bien la imagen que pegamos en Excel. El, el Cuaternario es la época reciente, ¿no? La época reciente significa por aquí, mira, por aquí tal vez unos 126,000 años o unos 700,000 años. De hecho, el Chichinahuitzin lo podemos recordar como que se formó hace 700,000 años. 700,000 años. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hace mucho tiempo, hace más de 700,000 años, para ponerlo en forma sencilla, hace 700,000 años caía lluvia en la parte central de la ciudad, o en lo que ahora es la Ciudad de México, y escurría hacia el sur, porque hacia el norte ya teníamos la Sierra de Guadalupe, ya teníamos la Sierra de Tepozotlán. Ya existía la Sierra de Río Frío. Cuando tú sales hacia Puebla, seguramente tendrás que cruzar una serie de montañas, o si quisiéramos ir hacia Veracruz, tendremos que cruzar las montañas de Río Frío, que son más viejitas, ¿no? Que datan del Plioceno. ¿Cuánto significa el Plioceno? Pues tal vez unos 3,6 millones de años. Plioceno, 3,6 millones de años. Entonces, las montañas que están para la salida a Puebla tienen 3,6 millones de años. Hay otra época, ¿no? El Plioceno superior, pongamos lo que da origen a la zona baja del Iztaccíhuatl o del Popocatépetl. Bueno, pues eso se formó hace 2,5 millones de años. Si te das cuenta, la formación de la geología cercana al Valle de México, pues estábamos hablando de millones de años, ¿no? Ahora, seguramente tú recordarás nuestras primeras clases y nosotros platicábamos de que el ser humano existe a partir del Holoceno, ¿no? O el Cuaternario reciente, algo así como unos 10,000 años, cuando nos convertimos en civilizaciones como Homo sapiens sapiens. Entonces, estas montañas que están alrededor de la ciudad, pues están muchísimo antes, están desde muchísimo antes de que existiera Homo sapiens sapiens. Tal vez alguna de estas montañas se pudo haber dado en una época similar a la que ya existían
los hombres de Cromañón, el hombre de Neandertal, pues sí, probablemente, pero no es nada el tiempo que hemos estado como civilización humana comparado con lo que llevan las montañas cercanas. Sin embargo, bueno, pues te decía, tal vez desde un punto de vista geológico, 700,000 años es algo reciente. Y esa reciente provoca el relleno del cuaternario. Ese relleno del cuaternario, déjame ver si pudiéramos encontrar por aquí. No, no, honestamente no lo tenía pues, preparado para platicar de eso. Pero mira, cuando analizamos las eras geológicas, usualmente los colores amarillos nos indican la zona reciente. Si nosotros buscamos la geología del Valle de México en Google, no en algún libro en especial, sino en Google, mira, seguramente encontraremos una imagen como esta. Esa imagen nos habla de estos colores amarillos. Son materiales recientes, recientes geológicamente hablando. Te decía, tal vez la parte de la sierra de el Cerro de la Estrella o la salida a Puebla, pues, o incluso más arriba, ¿no? La sierra de Tepoztlán, podríamos hablar de materiales más viejos, pero hacia el centro de la ciudad tenemos colores amarillos, lo cual nos habla de suelos recientes. Esas son las provincias geológicas. No. Bueno. Mm, bueno. No quisiera también que profundizáramos tanto en eso de la geología, sino más bien que lo tuviéramos como un recordatorio, ¿no? Ahora, esa geología que nosotros pues, ya platicamos al inicio de nuestro semestre de ella, pues da origen a la formación de un lago. Y ese lago, mira, por aquí te voy a presentar alguna otra imagen. Este lago, pues fue descrito por los primeros pobladores de esta zona, ¿no? Incluyendo a los aztecas e incluyendo a, pues cuando llegaron los españoles y se dieron cuenta de que vivíamos dentro de esta ciudad Tlatelolco, ciudad Tenochtitlan. Ese par de ciudades que también estaban separadas, pues poco a poco se fueron rellenando a consecuencia de que el, las temperaturas de todo el planeta han ido cambiando en los últimos 2 millones de años, ¿no? Eso ha provocado que lo que era el lago de Texcoco se ha venido secando y que, bueno, pues se siga secando. Sin embargo, a pesar del desecamiento del lago de Texcoco, todavía apenas hace unos 120 años, 100 años, todavía existían canales que unían la zona centro de la ciudad con Xochimilco. Y por eso tenemos algo que se llama el Canal de la Viga, ¿no? Si nosotros, igual, perdón, sin buscarle mucho, buscamos por aquí Canal Viga a Xochimilco, seguramente yo creo que podemos encontrar este tipo de imágenes, ¿no? Eh, mira, esta imagen está a todo dar. Yo creo que a ustedes que les gusta la arquitectura, seguramente tienen este tipo de referencias, ¿no? Que al lado de la ciudad, lo que podríamos llamar la Ciudad de México a inicios de 1920, 1930, 1910, todavía existía una forma de andar en canales dentro de la ciudad y podríamos llegar desde lo que hoy conocemos como la Viga hacia Xochimilco. Esos canales, pues poco a poco se fueron desecando y bueno, dieron paso a las calles, ¿no? A la gente actual no les gusta tener contacto con el agua y dijeron, no, pues esa agua nos huele feo y aparte las personas ahí tiran sus desechos y pues mejor lo secamos y que tengamos una calle llena de asfalto, ¿no? Porque el asfalto pues genera más calor y así me siento más cómodo en lugar de tener canales dentro de la ciudad. Bueno, esos canales hasta hace ciento y pico de años todavía existían dentro de nuestra ciudad. Y, y esos canales, pues fueron lo que quedó de lo que fue el Gran Lago de la Ciudad de México o el Gran Lago de Texcoco, ¿no? Ahora, a fechas más recientes, pues poco a poco este lago se fue secando más y más, pero dejó como herencia un legado histórico. Aquí lo que alcanzas a ver en esta imagen es un corte de la ciudad, un corte estratigráfico de la ciudad. A veces nosotros cuando andamos por acá arriba no nos imaginamos que debajo de nuestros pies hay suelos blandos y seguramente has escuchado en muchas ocasiones que el suelo de la Ciudad de México es blando. Y si te das cuenta por aquí de las alturas que vemos en esta imagen, voy a hacer un poquito de zoom a ver si podemos mejorar lo que te muestro. Mira, vemos las alturas características de nuestra ciudad como 2.240 metros sobre el nivel del mar, 2.220 metros sobre el nivel del mar, pero si lo comparamos con medidas
altura, pongamos aquí, más o menos lo que ves que mide la cruceta del mouse. La cruceta del mouse está midiendo como unos 7 metros, ¿no? ¿Eso qué significa? Mira, en la zona poniente de nuestra ciudad, hacia Pantitlán, hacia el bordo de Xochiaca, probablemente exista un espesor de 5 metros de algo que le llamamos relleno artificial o costra superficial. Esa costra es un relleno que hemos ido colocando los humanos a través de los últimos años, de los que hemos estado por acá, que apenas son 10,000 años, ¿no? O menos. Ese relleno, pues evidentemente que nos da la sensación de que tenemos un material duro, pero debajo de ese relleno tenemos algo que se llama formación arcillosa superior, o una serie de arcillas o materiales blandos que fueron generados en el ambiente lacustre de la ciudad. Te decía, tal vez hacia la zona de Coyuya, de Pantitlán, podemos encontrar espesores de arcilla bastante generosos, del orden de unos 50 metros de espesor. 50 metros de espesor de material blando. Evidentemente que no sería fácil sustituirlos, ¿no? Y hay que simplemente convivir con ellos. Por aquí ves alguna imagen, pues que trata de representar a la torre latinoamericana, ¿no? En la parte centro de la ciudad, si bien es cierto que tenemos espesores bastante considerables de arcilla o de, en este caso, material verde, pues no llega a ser lo mismo que tenemos hacia el norte y hacia el oriente de la ciudad. Pero este corte nos ayuda bastante a imaginarnos algunas cosas, ¿no? Nos ayuda a imaginarnos eso que tú has escuchado que se llama la capa dura, esta capita amarilla que vemos por aquí en la imagen. Esa capa dura que en el centro de la ciudad más o menos andará a unos 30 metros de profundidad. En la época, pongamos, de Don Porfirio, cuando nos regalaron el ángel de la independencia o la Victoria alada, que sería un nombre más correcto, porque ya ves que es Ángela, eh, la estatua de la Victoria alada, en esa época creíamos que lo más seguro era desplantarla en la capa dura. Y entonces el ángel de la independencia se llevó su cimentación hasta esta capa dura por medio de pilotes. Déjame, aprovechando que puedo rayar aquí, déjame rayar esa imagen con una línea un poquito negra. Vamos a suponer que por aquí tenemos a nuestro ángel de la independencia. En esa época dijimos, bueno, pues hay que ponerle pilotes. Y esos pilotes los llevamos hasta la capa dura. En esa época fue una buena solución, pero no sabíamos de que la ciudad se estaba moviendo, se estaba hundiendo. Y lo que pasa es de que esta arcilla, como está llena de agua, al momento de que le vamos creciendo como ciudad y que le vamos agregando peso a la ciudad, pues termina por hundirse y por provocar algo que se llama hundimiento regional. Lo malo es de que nosotros pusimos pilotes o puntos duros debajo del ángel. La consecuencia, pues, es de que toda la ciudad se hunde menos el ángel. Y seguramente podremos encontrar por acá alguna imagen histórica del ángel de la independencia. Ángel, ángel de la independencia. Vamos a ver si hay una imagen historia. Historia. Mm, Mira, yo creo que aquí lo podemos hacer nosotros. No viene como tal, como yo quisiera, pero mira, aquí podemos ver la imagen del ángel de la independencia en una concepción inicial. Vemos muchos árboles alrededor, no vemos edificios, pero ¿qué alcanzamos a ver por aquí? Pues tal vez unos 3 o 4 escalones. 3 o 4 escalones, los pedestales o las bases del ángel, muy prácticamente a nivel de calle. En cambio, pongamos en esta otra imagen, voy a darle a cambiarla. ¿Cuántos escalones vemos por acá? Pues seguramente los 4 o los 5 escalones iniciales, los pedestales muy por encima del nivel de la calle, y aquí una persona, ¿no? Quiere decir que la ciudad se hundió, pero el ángel no. Otra vez, mira, alcanza a ver a estas personas que están por debajo del nivel de estos pilares en las esquinas del ángel. Estas personas están por abajo de estos pilares. Regreso a la imagen anterior, que la estoy encontrando de Google, ¿eh? No estoy haciendo nada nuevo. Te das cuenta que estos pilares prácticamente están a nivel de calle. Entonces aquí nuestra ciudad ha cambiado. Mira, aquí tenemos otra imagen que seguramente nos permite ver dónde están los pilares. Aquí hay una diferencia de niveles. Y esa diferencia de niveles se da porque, pues por lo que decíamos, ¿no? Porque se nos ocurrió poner puntos rígidos que llegaban hasta la capa dura. Si la capa, o entre comillas, es dura, pues no se mueve. Y entonces el resto de la ciudad sí se ha hundido. Y eso provoca que el ángel aparentemente emerja, ¿no? Eso nos genera un problema desde el punto de vista estructural, porque el ángel, que originalmente tenía una cierta altura,
pues tenía un modo de vibración sencillo, ¿no? Iba y venía, iba y venía. Pero si esa altura la incrementamos y ahora lo hacemos que tenga mayor altura, pues su péndulo es mayor y entonces tarda más tiempo en ir y regresar. Cambia su periodo de vibración y al cambiar su periodo de vibración, pues aumenta la fuerza cortante que desarrolla este ángel. Seguramente que algún historiador va a decir que, oiga, ¿a poco eso es un ángel? Bueno, sí, desde el punto de vista estructural, esto es un ángel, es una columna empotrada en el sitio y con una masa exterior. Esa masa exterior, evidentemente que al tener una acción sísmica, se acelera y provoca un cierto desplazamiento. Entre más grande sea la altura del brazo, mayor va a ser el desplazamiento y consecuentemente va a generar mayor fuerza de cortante que va a intentar dislocar a esta viga, ¿no? Si la base se mueve en un sentido y la estructura se mueve en otro, pues aquí se genera una fuerza cortante que va a intentar generarle fisuras o X en la parte de abajo. Eso es un problema. Te lo platico con el ángel porque es fácil de ver, pero hubo otros edificios como el Banco de México, que también fueron cimentados sobre la capa dura, o algunos otros edificios en la zona céntrica de la ciudad que se desplantaron así por medio de pilotes en la capa dura. Ya aprendimos algo, ya aprendimos que no debemos de hacer eso, y pongamos, por dibujarte una nueva estructura por acá, tal vez la que te toque edificar, una nueva estructura por acá, ya aprendimos que no debemos de hacer eso de llevarlos a la capa dura, sino hay que dejar un colchón para que se siga hundiendo estos pilotes. Y bueno, pues en México es uno de los pilares para generar algo que se llama pilotes de fricción. Los pilotes de fricción solamente cargan con sus caras y no con la punta. Estos pilotes de fricción pueden seguir avanzando y seguir el hundimiento regional. Si la ciudad se hunde 2 metros, pues los pilotes también se van a hundir un poco de 2 metros. Y así no van a emerger. Bueno, perdón, me parecía que lo que yo quería platicarte en esta imagen era que pues que debajo de nuestros pies hay diferentes estratos, diferentes tipos de suelos. Evidentemente que no es tan fácil hablar de ellos cuando hemos estado a distancia, pero por ahí en nuestro curso hemos platicado de que los suelos más malitos, los suelos más malos, pues son las arcillas, ¿no? Y entonces, pues fíjate que desgraciadamente nuestra ciudad, la ciudad emblemática del país, prácticamente debajo de toda la ciudad, hay este suelo malo, que es una arcilla de alta plasticidad y alta compresibilidad. No solamente se queda satisfecha con tener este suelo malo hasta una profundidad del orden de 30 metros en la zona centro del país, de la ciudad, sino que todavía debajo de esta capa dura, todavía hay más arcilla. Y todavía debajo de estos depósitos profundos hay más arcilla. Bueno, híjole, tal vez alguien conspiró contra nosotros y estamos encima de un material muy, muy, muy blando. Em, Alguien seguramente habrá escuchado que el, que la Torre Mayor, que ya es un edificio, pues digamos, reciente, que estaremos hablando tal vez de unos 20 años, por ahí del 2000 se edificó la Torre Mayor. Seguramente alguien escuchará que historias acerca de que la Torre Mayor todavía fueron más allá. Pasaron la primera capa dura y llegaron a los depósitos profundos. Bueno, pero ¿en qué zona está construida la Torre Mayor? La Torre Mayor está en el poniente de la ciudad, prácticamente a unos metros del castillo de Chapultepec, y eso significa que la capa dura está muy superficial. Y los depósitos profundos también. Eso pues facilita el llegar a los depósitos profundos. Y también hay, si bien es cierto que le podemos aplaudir a la Torre Mayor y decirle, ah, mira qué chido, llegaste a los depósitos profundos, también no era necesario, ¿no? Porque los espesores mayores de arcilla se encuentran hacia la zona de Pantitlán, hacia la zona de Ciudad Azteca, hacia la zona del actual aeropuerto. Hacia allá es donde tenemos más broncas de suelo. Hacia la zona de las lomas de Chapultepec o hacia la zona de Polanco tenemos pocos espesores de arcilla. Entonces ahí no era pues tan necesario, ¿no? No es un suelo tan malo. Entonces, bueno, sí, hay que aplaudirle a la gente que hizo Torre Mayor. Bueno, eh, evidentemente yo le aplaudiría más al ingeniero Leonardo Sebart con la construcción de la torre latinoamericana, ¿no?
El ingeniero Leonardo Sebart, por ahí de 1930 y algo, 1940, se imaginó el sistema para la torre latinoamericana y que fuera estable en un sitio donde sí hay arcilla, ¿no? Y sin tener el problema del Ángel de la Independencia. La Torre Latino sí ha emergido un poco, tal vez dos escalones, pero no comparado con el Ángel, ¿no? O no comparado con el Banco de México. Bueno, ahora, esa imagen y lo primero que te platicaba, ¿a dónde nos está llevando? Bueno, nos ha llevado a algo que se llama zonificación. Resulta que nuestra ciudad, hace mucho tiempo, hace más o menos 1965, 1964, por ahí así, en nuestra ciudad todavía existía una visión a futuro. Híjole, suen- me duele decirlo, pero en esa época creíamos en que existía un futuro. Ahora parece como que no. Este, y en esta ciudad que veía hacia el futuro, em, pues se planearon la construcción de 24, déjame lo escribo, 24 líneas de metro, 24 líneas de metro, lo cual seguramente tú lo estás viendo aquí de color un poco negro más resaltado, ¿no? Por decirte algo aquí, esta en la que estoy pasando el mouse es a lo largo del eje 2 norte, Manuel González. Ahí debería de haber una línea de metro que uniera el aeropuerto con la zona de Panteones o de San Isidro hacia el poniente de la ciudad. Debería de haber otra línea de metro que conectara Indios Verdes con la zona de Iztapalapa. Debería de haber otra línea de metro, pues a lo largo de toda la ciudad. 24 líneas del metro iban a cruzar por nuestra ciudad en esta ciudad pensada a futuro en 1965. Más o menos en esa misma época, pues los gobiernos se imaginaron el anillo periférico, ¿no? Que se supone que iba a ser un anillo que iba a contener a la ciudad. Por eso se llamaba periférico. Se supone que después de ese anillo ya no se iba a construir nada, ¿no? Eh, bueno, no funcionó. El anillo periférico iba a contener a la ciudad e íbamos a tener ciudades satélite. Y esa ciudad satélite se iba a conectar con el resto de la ciudad por medio de supervialidades. Entonces, por eso tenemos algo que se llama hacia la parte norte de la ciudad, algo ciudad satélite, tal vez hacia la parte sur de la ciudad tenemos a Ciudad Universitaria, por acá tenemos a Ciudad Neza y Ciudad Azteca. Desgraciadamente, esa idea de contener a la ciudad por medio de un anillo periférico no se desarrolló del todo. Y bueno, pues desgraciadamente la ciudad siguió creciendo después del periférico. Y algo peor, ¿no? Que no se hicieron las 24 líneas del metro. Y como no se hicieron las 24 líneas del metro y durante mucho tiempo solamente tuvimos 9 líneas, pues el metro dejó de ser funcional. Y probablemente a ustedes que les tocó vivir en el 2021, probablemente ustedes digan que el metro no funciona. Bueno, funcionaría si tuviéramos 24 líneas. Y es un plan de 1965. Parecería que hacia el 2021 no hemos mejorado en nuestra forma de pensar. Pero bueno, ahora, perdón, esta plática tiene que ver con que en 1965 se dijo, bueno, pues si necesitamos construir a lo largo de toda la ciudad, sería bueno que supiéramos qué terrenos hay en la ciudad. Y nuestros especialistas en mecánica de suelos, que ya empezarán a existir en nuestro país, sobre todo por el tipo de suelo que tenemos, encontraron de que hay algo que le podrían llamar zona de lago en lo que fue la antigua Tenochtitlán o el inicio de la ciudad. Tú recordarás de tus clases de historia, yo creo que sí, sí vale la pena estudiar historia, que nuestra ciudad fue creciendo poco a poco y lo que hoy conocemos como el centro histórico era en realidad la Ciudad de México. Más allá, pongamos de Fray Servando hacia el sur, más allá de el eje 2 norte hacia la parte norte de la ciudad, no existía ciudad, simplemente era la Ciudad de México, lo que es el primer cuadro de la ciudad. Bueno, esa ciudad lo que provocó sobre el suelo es de que logró consolidarlo. Y esa ciudad existió a todo dar en los años 1930, 1940. De repente esta ciudad empezó a crecer y pues bueno, evidentemente que empezó a desarrollarse alrededor. Los inversionistas de esa época tal vez le decían a los posibles compradores, nosotros no nos tocó vivirlo, pero podemos platicarlo así, a los posibles compradores decían, mira, tengo un terreno hacia la zona poniente
que tiene bastante dureza. Lo voy a tratar de iluminar, mira. Esta zona, ¿no? Hacia la zona de las Águilas, a Olivar del Conde, a, ¿qué más está por allá? Tal vez, Barranca del Muerto, lo que hoy conocemos como Barranca del Muerto, ¿no? Y el vendedor de esa época te decía: "Mira, por allá tengo terrenos muy buenos, están asentados sobre un suelo muy bueno, y como están asentados sobre un suelo muy bueno, pues te los voy a dar más caros. ¿Cómo ves? ¿Te quieres ir a vivir para allá? Te cuesta X cantidad de pesos. Son suelos buenos". Ah, pues algunas personas evidentemente que se fueron a esas zonas a vivir y formaron la zona poniente de la ciudad, y por eso se desarrolló la zona como, pongamos, Polanco. Déjame dibujártela, con un colorcito rosa. Tal vez hacia Polanco alguien diría, bueno, está duro y no está tan lejos de la ciudad, ¿no? No está tan lejos de lo que era la antigua Ciudad de México. Está bien, vámonos a Polanco a vivir. Seguramente personas con bastante poder adquisitivo, poder económico. Pero decían, bueno, pues es que a mí no me alcanza para vivir en esa zona que me estás vendiendo tan cara como Polanco o como podría ser la colonia del Valle hacia el sur de la ciudad. No, pues a mí no me alcanza para vivir ahí eh, en el eje 7 sur o en la zona de Ciudad de los Deportes. No, ¿no tienes algo más barato? Híjole, la verdad sí tengo algo más barato, pero está hacia el norte y hacia el poniente de la ciudad. Esa zona más barata, híjole, te la voy a dar un poquito más barato porque está en una zona de lo que antes fue un lago. Es más, todavía se inunda. No, no importa, pero pues está barato, ¿no? Bueno, pues órale. Y entonces hubo personas que se fueron a vivir hacia la zona, pues un poco más económica de la ciudad. Estamos hablando de 1920, 1930. Bueno, pues resulta que hoy nos damos cuenta de que esa zona, que fue un poco más económica, tiene un menor desarrollo que la zona poniente de la ciudad. Y eso pasó porque agrupamos a las personas que tenían un mayor poder adquisitivo en las zonas naranjas y en las zonas eh, rosas. No tenemos la culpa de eso, ¿no? Así creció la ciudad, nosotros no vivíamos en esa época, pero eso también trajo consecuencias económicas o socioeconómicas sobre esta ciudad. Si tú recuerdas, ¿dónde están las mayores plazas comerciales o los mayores centros de trabajo? Pues hacia la zona sur y hacia la zona poniente. Desgraciadamente, para muchos de nosotros, yo vivo en la parte norte de la ciudad, para muchos de nosotros, la zona que tiene mayor pobreza en la ciudad está hacia el norte y hacia el oriente. El suelo jugó un papel muy importante en la segregación social de la ciudad, y lo sigue haciendo hasta nuestros días, ¿no? Desgraciadamente, si tú revisas las elecciones, cómo se comportaron las últimas elecciones o las elecciones previas, te vas a dar cuenta de que las personas que viven en el poniente y en el sur tienen una intención de voto distinta de las personas que viven en el oriente y en el norte. Todavía hasta el 2021 sigue cobrando importancia esa zonificación que, pues, que depende de la dureza del suelo, ¿no? Todavía hasta el punto de vista económico. Bueno, ahora, no, mi intención no era hablar de economía, ¿no? Sino que yo te estaba hablando de las 24 líneas del metro. Bueno, resulta que cuando estaban construyendo las 24 líneas del metro, hubo personas que se dieron cuenta de que había unas zonas más duras que otras. Y estas zonas más duras que otras son lo que propician que las líneas del metro tengan diferentes configuraciones. En la gran mayoría de la ciudad el metro es subterráneo, pero en la zona dura el metro va en un túnel muy profundo y seguramente tú recordarás la línea 7, la línea que va del Rosario hasta Miscuac o Barranca del Muerto. En esa zona dura, la construcción del metro tuvo que ser más profunda porque estaba en un material arenoso, y ese material arenoso, si lo excavas a poca profundidad, se cae. Entonces, por eso fue necesario profundizarla, a diferencia del resto de la ciudad, donde está, pues, prácticamente a unos 5 o 8 metros de profundidad. Ok, entonces, para la construcción del metro fue necesario generar una zonificación, 1965. Eh, Inclusive también, tal vez en épocas más recientes, tú recordarás de que hay una línea 12, ¿no? Y la línea 12 tiene una zona de túnel, una zona de enterrada o con una profundidad superficial y una zona en puente.
Y eso también atiende a la geología de la zona. En donde hay arenas, pues había que excavar un túnel. Donde hay suelos blandos, se puede hacer con una excavación superficial, y donde hay suelos todavía más blandos, pues ahí se optó por utilizar una estructura elevada. Eh, Perdón por el comentario, la gran mayoría del metro fue construido por una empresa que se llama ICA. En los años 70, 80, 90, ICA fue una empresa muy grande. La gran mayoría del metro fue construida por ICA. Em, y ICA tiene toda la experiencia de construcción en el metro. Sin embargo, los cambios políticos hicieron que esta empresa decreciera bastante y perdiera la grandeza que tuvo, ¿no? Fíjate, por decirte algo, ICA construyó la Basílica de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, las mayores presas de todo el país, el aeropuerto actual, un montón de obras. Y sin embargo, pues ICA hace unos 5 o 6 años estuvo a punto de quebrar por malos manejos internos y también cuestiones políticas. Bueno, ICA todavía con su experiencia logró desarrollar la parte enterrada del metro de la línea 12. La nueva parte, la parte elevada, se la dejaron a los que estaban pues aprendiendo, ¿no? Y el tramo de Carso fue el que tuvo la caída hace unos cuantos meses. Eh, bueno, ahora, perdón, te seguí hablando acerca de la zonificación. Esa zonificación del 65 o de los primeros intentos, evidentemente que ha ido cambiando. A medida de que vamos conociendo más datos de nuestro suelo, tenemos más información para lograr lo que fue la zonificación del 2004. En las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones del 2004 ya aparece esta zonificación. Es un poco distinta al planteamiento original. De todas formas, seguimos teniendo zona de lomas, una zona de lago y una zona de transición, la zona de gris claro. Evidentemente que, bueno, para mí, es de mi interés tratar de investigar dónde vivo, ¿no? Si vivo en una zona de lago, en una zona de lomas. Cada uno de ustedes, evidentemente que podría buscar esta zonificación y podría identificar dónde vive. Por aquí podríamos decir algo sencillo, ¿no? Si donde encontramos el viaducto el viaducto con su cruce con río, con circuito interior, podríamos encontrar al Foro Sol. Yo creo que muchos de ustedes han ido al Foro Sol y seguramente se habrán dado cuenta de que en esa zona no hay edificaciones muy altas. En el Foro Sol estamos clavados en lo que es la zona del lago. Por eso, precisamente, no hay edificaciones muy altas, porque tendrían que soportar grandes fuerzas sísmicas en esa zona. Si tú recordarás, en el sismo del 2017 sobre la zona de viaducto en la colonia Roma, hubo algunos edificios que tuvieron daños muy severos, ¿no? Y que en su planta resultaron muy dañados. Bueno, otro punto trascendental, por ejemplo, aquí estamos viendo el viejo aeropuerto. Bueno, eso de viejo, digamos que todavía sigue siendo vigente, ¿no? El actual aeropuerto el que tenemos está en lo que fue la zona del lago. El actual aeropuerto que se construyó tal vez en 1920, pues hasta ahora se ha hundido del orden de 2 metros. ¿Por qué? Pues porque está en una zona del lago. Em, Termina siendo muy caro el hacerle las reparaciones, sí, pero solamente una obra que genera tanto dinero como un aeropuerto lo puede costear. En el sexenio anterior, en el sexenio de Peña Nieto, se intentó construir un nuevo aeropuerto en esta zona, que evidentemente que también caía en la zona del lago y evidentemente que también se iba a hundir 2 metros. Con lo que conocemos de ahora, pues, se intentó utilizar pilotes una consolidación acelerada de ese nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desgraciadamente las decisiones políticas dijeron, ahora no lo vamos a construir aquí, lo vamos a construir ahora más arriba, ¿no? Hacia la zona de Santa Lucía. Yo no sé si sea la mejor opción, pero bueno, esas no son decisiones que estén a nuestros alcances, ¿no? Evidentemente que hay que tener mucho poder político para hacer un cambio de ese tipo de decisiones. Bueno, ahora, otro punto que nos parecería importante, pues tal vez sería tu escuela, ¿no? Tu escuela, cuando regresemos dentro de un mes a actividades presenciales, estaremos en zona de lomas. Cuando estés en tu escuela no vas a sentir prácticamente un sismo porque estás en una zona de montaña. Esa escuela que estás en Tecamachalco, bueno, evidentemente que si la comparamos con los cortes que yo te mencionaba hace algunos minutos, mira, aquí, nosotros podríamos encontrar la zona de Tecamachalco en una zona de lomas, sin material blando, a diferencia del Foro Sol,
que está clavado en una zona de arcillas, o el aeropuerto, ¿no? Ok. Eso, a lo largo de los años, nos ha permitido identificar zonas. Yo te platicaba, creo que ya te lo había platicado en alguna ocasión, que donde yo podía encontrar más de 20 metros de suelo blando, a eso le llamamos zona de lago. En la zona donde yo tenga menos de 3 metros de zona de lago o de espesor de material blando, a eso le llamamos zona de lomas. Y la zona de transición, pues es una intermedia, que mide de 3 a 20 metros de espesor de material blando. Ok, bueno, pues entonces con esa perspectiva, con ese corte, podemos analizar de una mejor forma esta información. ¿Qué significa? Ah, bueno, pues que mira, que si tú vas a la zona de Zacatenco, Zacatenco está por aquí, Zacatenco está por ahí, bueno, pues evidentemente que vas a estar ubicado en una zona de transición. En ese sitio, aunque no hagamos exploración, ya sabemos que vamos a tener entre 3 y 20 metros de material malo. De 3 a 20 metros de material malo, por estar en zona de transición. Otro punto que podríamos ubicar como zona de transición, probablemente sea el Teatro de los Insurgentes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ahorita lo estoy tomando de memoria. El Teatro de los Insurgentes tal vez es uno de nuestros teatros donde se presentan mejores obras, pues teatrales. Tal vez estará en esa zona de transición. La Colonia del Valle, ¿no? Si nos vamos un poco más al sur, vamos a llegar a la zona de Ciudad Universitaria y seguramente tú alguna vez habrás ido a Ciudad Universitaria y te habrás dado cuenta de que hay rocas a nivel de superficie. De hecho, el estadio de Ciudad Universitaria fue construido en medio de rocas. Vamos a buscarlo, vamos a buscar por aquí. Construcción, Ciudad Universitaria. Mira, pongamos, bueno, creo que no me ayudó que pusiera construcción. A ver, vamos a ver si le agrego. Estadio. Mm, Esta, yo creo que podría ayudar. No ayuda a nada. Bueno, em, durante la construcción de Ciudad Universitaria, esta zona se terminó por excavar. Y eso seguramente si tú has entrado a este estadio te darás cuenta que tienes que descender a partir del nivel de banqueta. Y ese descenso, bueno, pues dio origen a esta zona del campo, ¿no? Otra vez, ¿en qué año estamos pensando Ciudad Universitaria? Pues en un estadio que se generó antes de las Olimpiadas, ¿no? Y precisamente por eso se llama Estadio Olímpico, antes de 1968. Este estadio, pues, tiene una pista de tartán porque fungió como una sede olímpica. Híjole, te dejo un dato un poquito revelador. En el gobierno de Miguel Alemán, se pensó que la ciudad necesitaba ciudades universitarias en las periferias de la ciudad. Entonces, por eso se requería que existieran varios centros académicos alrededor de la ciudad. Uno al sur, que iba a ser Ciudad Universitaria, uno al norte, que iba a ser Zacatenco, uno al oriente, que tal vez por allá podrías encontrar a la Guama, a la UAM Iztapalapa, y otro hacia el poniente, que podría ser la zona de Acatlán. Y eso significaba que si en el sur había un estadio olímpico, en el norte, en Zacatenco, iba a haber un estadio olímpico. En la zona donde está la actual Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en Zacatenco, ahí se iba a construir un estadio olímpico. Eh, Cambios políticos hicieron que no se construyera. Cambios políticos, sobre todo en 1968, los estudiantes saliendo a las calles a reclamar derechos civiles y la consecuente represión del 2 de octubre, trajeron como consigo que no existiera una ciudad universitaria en el oriente ni en el poniente. Y lo que eran los dormitorios en Ciudad Universitaria y lo que eran los dormitorios en Zacatenco se cerraron. Y entonces, pues que cada quien haga 2 horas de camino para llegar a Ciudad Universitaria o que haga 2 horas de camino para llegar a Zacatenco. Y se acabaron los dormitorios, ¿no? Pero, perdón, otra vez, antes de, antes de 1960 y algo, había una visión a futuro. Eh, Movimientos políticos tal vez han terminado por acabar con esas visiones a futuro. Bueno,
Perdón. Yo creo que ustedes que son personas de una universidad, pueden hablar de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ustedes disculpen si le estoy hablando de varias cosas al mismo tiempo, pero mira, esta zonificación, que es la del 2004, pues es muy parecida a la zonificación del 2017. Unos pequeños ajustes se le hicieron, pero básicamente es la misma, ¿no? Ahora, ¿por qué quise hablar de eso con ustedes? Porque me interesa que ustedes vayan reflexionando acerca de las posibilidades sísmicas de cada región. En estas normas, en las del 2004, todavía existía una zonificación sísmica. Si te das cuenta, en esta hay más regiones que la geotécnica. Es decir, que, mira, déjame hacerle un poquito de zoom. En esta zonificación, ay, ya se me perdió. Déjame bajar. Mira, en la zonificación sísmica del 2004, habían por lo menos 6 zonas. Y eso significa que un sismo se va a sentir diferente en la zona del aeropuerto que en la zona, pongamos, de la colonia Roma o en la zona de Parque Delta o en la colonia del Valle o en la colonia Las Águilas o en Santa Fe. Estas diferentes zonas, por ahí del 2004 nos dimos cuenta de que eran ya muchas, ¿no? E incluso para el 2017 todavía tendríamos que tener muchas más zonas. Entonces, para las normas del 2017 se optó por no considerar estas zonas y mejor buscar que el usuario entre a un programa como el SACID. Y el SACID, evidentemente que para cada punto de la ciudad va a encontrar diagramas de aceleración. Bueno, esta imagen también venía en las normas del 2004. Mira, me gustaría que vieras qué dice aquí. Valores de espesor de suelo blando, valores de suelo blando o de los valores de suelo en metros. Y en esta zonificación del 2004, tú podrías encontrar que, mira, por ahí por la zona del aeropuerto, tenemos 60 metros de material blando. ¡Uh! 60 metros de material blando. Si yo tomo mi calculadora Si yo tomo mi calculadora y divido 60 metros entre un entrepiso tal vez promedio de unos 2,80 o de 3 metros, pues significa que podríamos enterrar en esta zona un edificio de 20 niveles. 20 niveles hacia abajo de material blando. Es muchísimo, ¿no? Entonces, la consecuencia es de que en esta zona donde está Pantitlán, pues las deformaciones sean muy grandes, ¿no? Si tú alguna vez has pasado por el metro Pantitlán, te darás cuenta de que las 3 líneas que llegan a esa zona tienen asentamientos diferenciales muy fuertes. Si nunca has ido a la estación del metro Pantitlán, te recomiendo que lo hagas. Aunque sea solamente desde el punto de vista de arquitectura, date una vuelta por esa estación y te vas a dar cuenta de un montón de necesidades que hay en la zona. Eh, Probablemente si pasa en ese metro algún contador, pues simplemente se pone sus audífonos y evade al mundo, ¿no? Pero ustedes que van a dar soluciones urbanas y soluciones de habitabilidad, yo creo que es evidente que tienen que llegar a esas zonas y quedársele viendo a todo lo que pasa alrededor. Em, Ahí la zona del metro Pantitlán tiene asentamientos diferenciales muy fuertes. Ok, probablemente nos podemos mover a otra zona de la ciudad, como podría ser el Paseo de la Reforma. Hacia el Paseo de la Reforma resulta que tenemos entre 30 y 20 metros de espesor de material blando. La zona de Tlatelolco tiene un espesor hacia la capa dura del orden de 27 metros. Dependiendo de la zona en la que queramos construir, vamos a tener mayor espesor de material blando o no. Evidentemente que hacia la zona de lomas no vamos a tener materiales blandos y van a ser suelos más resistentes. Bueno, esa zonificación, esa zonificación de la que yo te comentaba por aquí, evidentemente que también nos ha llevado a tratar de entenderla en términos de características mecánicas. Y mira, pues resulta que yo te podría decir que tal vez la cohesión típica de la zona centro de la ciudad, tal vez la cohesión típica andará del orden de 2 toneladas metro cuadrado como cohesión y un ángulo de fricción interno que va de 0 a 5 grados. De forma genérica la zona del lago, ¿no? Tal vez podríamos pensar en un peso volumétrico del orden de 1,3, 1,35 toneladas metro cuadrado. Esas características, eh, pues nos permiten asegurar que la resistencia en esta zona es muy baja, muy, pero muy, muy baja. Una resistencia última baja.
A diferencia de lo que podríamos encontrar en zona de lomas, ¿no? Lo más probable es de que en zona de lomas podamos encontrar, pues, cohesiones que van del orden de 4 hacia arriba, de 4 toneladas metro cuadrado, hacia arriba, ¿no? Y podríamos encontrar valores hasta de 30. Podríamos encontrar ángulos de fricción interna por lo menos de unos 25 grados y podríamos llegar a valores de ángulos de fricción interna prácticamente de 38 grados, ¿no? Bastante elevados, 36, 38 grados. Pesos volumétricos también muy altos, ¿no? Del orden de 1.8 toneladas metro cúbico. Bueno, evidentemente que la zona de lomas tiene más resistencia. Bueno, déjame abrir las normas técnicas actuales. Ujú. Normas técnicas del 2017. Dame un segundo. Bueno, estas normas técnicas. Me parece que nosotros no habíamos, pues, reparado lo suficiente en esta subzonificación. Si te das cuenta, es muy parecida a la que te mostraba hace algunos minutos, la del 2004. Pero me gustaría que hoy reparáramos o hiciéramos una escala un poco en la tabla 2.1. Mira, esta tabla 2.1, me parece que ya la habíamos visto por ahí, pero me gustaría ahondar o abundar un poquito en ella. Mira, a mí me parece este valor bien importante, ¿no? Me dice, en zona 1, es decir, en zona de lomas, en caso de considerar en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor a 80 kilopascales u 8 toneladas metro cuadrado, el valor recomendado deberá justificarse a partir de resultados de pruebas de laboratorio o campo realizadas. Ese enunciado para mí es bien importante, ¿no? Prácticamente lo que nos está diciendo es, mira, en zona de lomas, te doy permiso, casi te doy permiso de que utilices una capacidad admisible de 8 toneladas metro cuadrado. Si utilizas un valor mayor, si quieres utilizar 10, si quieres utilizar 12, si quieres utilizar 25, que lo puede dar, entonces justifícalo. Es decir, hazme un estudio de mecánica de suelos en zona de lomas. Si no quieres utilizar una resistencia mayor a 8 toneladas metro cuadrado, pues aquí dice que no lo justifiques, ¿no? Más bien dice, en caso de que utilices más de 8 toneladas metro cuadrado, entonces justifícamelo. Dicho de otra forma, si yo utilizo 7.9, no tengo por qué justificarlo. Bueno, ahora, en zona 2 o en zona de transición, nos dice muchas cosas, pero sobre todo dice, en caso de considerar en el diseño del cimiento un incremento de presión mayor a 5 toneladas metro cuadrado, bajo zapatas, o de 2 toneladas metro cuadrado bajo losa, el valor deberá de justificarse. Bueno, ¿eso qué significa? Que si tienes alguna construcción en Azcapotzalco, en zona de transición, podrías utilizar una capacidad de carga admisible de hasta 5 toneladas metro cuadrado en zapatas, pero podrías utilizar hasta un valor de 2 toneladas metro cuadrado en losa. Ah, caray, ah, caray, caray, caray. Aquí, ¿por qué hace esa distinción? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué hace esa maldita distinción? Ah, ¿por qué la losa se hunde? ¿Las zapatas también? Sí, las zapatas también. Pero en general, si pretendemos utilizar una losa o un cajón de cimentación, es porque de seguro traemos mucha carga. Y nosotros, en sesiones previas, analizamos algún cajón de cimentación. Y tú recordarás de que ese cajón de cimentación consideramos el peso de la estructura y el esfuerzo de alivio. Y llegábamos a la conclusión de que para que ese cajón no se hundiera mucho, tenía que tender una presión menor a 2 toneladas metro cuadrado. La losa, al ser un elemento más grande, su disipación de presiones va a llegar a más profundidad, a diferencia de una zapatita. Una zapatita pequeñita
su disipación de presiones en 3 o 4 metros ya se disipó. Entonces, por eso me pone esta limitante. Dice, si quieres utilizar una losa, no bajes más de 2 toneladas metro cuadrado. Evidentemente que es un valor bastante restrictivo, ¿eh? Yo en algunas otras ocasiones recuerdo muy bien que les pregunté, oigan, un edificio de 3 niveles, ¿cuánto pesa? Y alguien de ustedes me dijo, ay, ay, cabrón, pues, ¿cómo voy a saber? Casi, casi así, con ese tono me lo dijo. Este, bueno, y yo te decía, cada nivel de construcción pesa 1 tonelada metro cuadrado. Si tienes 2 niveles de construcción, pues a lo mucho te dejaría construir 2 niveles en zona de transición, sin hacer estudio de mecánica de suelos y utilizando losa de cimentación. Si quieres utilizar zapatas, está bien, utiliza zapatas, pero a lo mucho 5 toneladas metro cuadrado sin hacer estudios de mecánica de suelos. Si quieres utilizar 9 toneladas metro cuadrado, justifícamelo con un estudio de mecánica de suelos. ¿Y qué significa justificarlo con un estudio de mecánica de suelos? Hacer una exploración, extraer muestras, llevarlas al laboratorio, ensayar las muestras en un laboratorio, obtener círculos de Moore y analizar capacidad de carga, analizar asentamientos. Ok, zona de transición 5 y 2. Y en la zona del lago, la zona más malita de nuestra ciudad, la zona más maldita de nuestra ciudad, bueno, pues nos dice, puedes utilizar hasta 4 toneladas metro cuadrado bajo zapatas o 1.5 toneladas metro cuadrado bajo losa. Ok, te lo voy a anotar por aquí. Bajo zapatas, 4 toneladas metro cuadrado. Bajo losa, 1.5 toneladas metro cuadrado. En muchas ocasiones me ha tocado que algunos profesores de ahí de la escuela, ya que llegan ustedes a taller terminal, dicen, es que les planteamos un proyecto a los alumnos y no saben qué resistencia tiene el suelo. Y se quejan, ¿no? Y se quejan de que a veces los alumnos pues, no tienen ese conocimiento. Entonces me parece que con esos valores tú ya te puedes dar una idea de cuánto va a tener de resistencia el suelo en alguna zona determinada. Si estás en la zona de transición, pues tendrás del orden de 5 toneladas metro cuadrado o 2 toneladas bajo una losa. Si estás en la zona de lomas va a ser más alta y si estás en zona de lago va a ser más pequeña. Ahora, cuando llegues a tu materia de proyecto terminal, pues ya podríamos tener algún valor de referencia. Ahora, seguramente tú me vas a decir, oiga, profesor, pero es que yo vivo, y creo que hay una persona de nuestro grupo, hay una persona que nos dice, yo vivo en Chihuahua, ¿no? ¿Qué hago en Chihuahua? Bueno, en Chihuahua debe de existir, las ciudades principales también tienen una zonificación y hay que buscar al cuerpo de ingeniería local que nos diga acerca de esta zonificación. Em, hay una sociedad que se llama Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y esta Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, cada dos años se junta y juntas a los profesionistas que se dedican a mecánica de suelos y esos profesionistas publican sus investigaciones. Entonces, cada 2 años estamos actualizando la información que tenemos de todo el país. Eso significa que si tú vives en alguna ciudad de Chihuahua, seguramente también tienen alguna de información de ella, o de Puebla, o de Mazatlán, o de cualquier otra ciudad. Y cualquier otra ciudad puede ser que tenga la presencia de montañas y la presencia de rellenos. Entonces, en la zona de rellenos podríamos pensar en estos valores y en la zona de lomas podríamos pensar en estos otros valores. De forma preliminar. Entonces, cuando te dices, bueno, pues vamos a construir algo en Querétaro, órale, ¿está en una zona plana o está en montañas? No, pues es que no he ido. Pues hay que meterse, ¿no? Hay que meterse a buscar esa información, aunque sea en internet. En internet ya podemos ver las pendientes de cualquier región. Nos podemos meter a Google Maps e investigar qué hay en todas las regiones, ¿no? Ya te podemos para abrir por aquí nuestro Google Maps. Y ya no tenemos que ir al INEGI y investigar cosas, ¿no? Inclusive aquí el Google Maps nos da la posibilidad de encontrar orografía, ¿no? Pongamos a alguien que nos diga, no, pues yo estoy construyendo por acá, vamos a buscar aquí. Eh, ah, ya me tardé. No sé si le di un clic de mal. Ahí está. En esta ciudad, ¿no?
Bizarrón Montes. Ok, ¿qué hay en Bizarrón Montes? Bueno, pues resulta que inclusive hasta puedo bajar mi muñequito ahí al cruce de Bizarrón Montes y darme cuenta de qué topografía hay en la zona. Ahí bajé a mi muñequito en Bizarrón Montes, no sé dónde sea eso. Pero mira, ¿qué puedo ver alrededor? Mi capacidad de observar alrededor, pues tiene que seguir, ¿no? En la zona en donde estoy parado, ¿tiene pendiente o no? Pues yo alcanzo a ver que tiene una pendiente, ¿no? Yo alcanzo a ver que tiene una pendiente. Vamos a subirnos a la autopista que tiene un nivel, o la carretera que tiene un nivel un poquito más elevado. Fíjense, algo interesante, ¿por qué este camino vecinal está más abajo que la carretera? Pues porque la carretera no se debe de inundar. El camino vecinal me vale queso si se inunda, ¿no? Porque nada más le da servicio a pocas personas, pero la carretera no se debe de inundar y por eso tiene un nivel más elevado. Bueno, ahora, ¿qué alcanzamos a ver en esta fotografía? Pues hay unas pendientes fuertes al fondo de la imagen, pero en donde nosotros estamos prácticamente está plano, ¿no? Sí existe una ligera pendiente desde la zona poniente. Si te das cuenta, este monito está apuntando hacia la zona poniente. Ahora, si veo hacia el sur, me doy cuenta que tiene una topografía más elevada. Si veo hacia el oriente, ahorita mi monito está apuntando hacia el oriente, tiene una topografía más baja. Ah, bueno, pues nada más por pararme ahí en Google, me estoy dando cuenta de que estoy en una zona más o menos plana, pero que sí tiene un escurrimiento hacia el oriente. ¿Qué pudo haber pasado aquí hace 5000 años? Pues habrá que buscar las cartas geológicas de esa zona. ¿Qué alcanzo a ver en el terreno? Pues alcanzo a ver un material blancuzco, no lo alcanzo a ver de color oscuro, lo cual me indica que hay poca presencia o poca cantidad de vida. Si bien es cierto de que el paisaje está verde, pues está un poco seco, ¿no? No vemos grandes árboles por aquí, no vemos una zona de bosque. Entonces, si no hay una zona de bosque, significa que geológicamente tampoco ha existido el bosque ahí. Eh, Inclusive aquí alcanzamos a ver una línea de tubería de agua. Si la línea de tubería de agua está superficial, significa que probablemente fue un poco de autoconstrucción o construcción por parte del municipio. No es una obra federal. Y al no ser una obra federal, pues significa que estas personas vieron cómo llevar agua hacia su zona. Otra vez me acerco y me doy cuenta de una vegetación bastante seca, ¿no? Ahí en la vegetación seca, ¿podría yo encontrar arcillas? Pues yo creo que no. Yo creo que no le da tiempo a la naturaleza a generar materiales tan blandos. Y lo que sí alcanzo a ver, mira, pongamos por acá, alcanzo a ver tal vez unos limos arenosos, ¿no? ¿Por qué te digo de acá y no esto? Porque esto fue producto del camino vecinal. Entonces, esta puede ser que me esté engañando y sea un relleno de las personas que construyeron el camino vecinal. Entonces, esto no le voy a hacer caso. Mejor me pongo a ver la vereda de la naturaleza. La vereda de la naturaleza no la alcanzo a ver que se aguachine o que tenga arcillas, sino más bien lo que alcanzo a ver que es un material tipo limo arenoso. Y bueno, pues evidentemente que en cualquier lugar, nosotros si desarrollamos nuestra capacidad de observación, vamos a encontrarle características que pudieran ser similares a las de la ciudad. Nuestra Ciudad de México, desgraciadamente, concentra 2 de cada 10 pesos que caen en nuestro país. Algo así como 2 o 3 de cada 10 pesos que caen en nuestro país se concentran en esta zona. Y entonces, pues por eso es más, la más estudiada, ¿no? Aquí están la mayor parte de nuestros edificios importantes, la mayor parte de nuestra investigación está aquí, pero otras ciudades del país donde a ustedes les va a tocar trabajar también, pues también tienen características importantes desde el punto de vista de mecánica de suelos. Bueno, ah, con estas propiedades, con estas propiedades, yo pretendía hacer algún ejemplito con la teoría de Terzaghi y con la teoría de Meyerhoff. Me parece que ya me gasté bastante de mi tiempo en eso, en la plática inicial. Y más bien yo creo que nos podría servir esta plática, pues para dejarla así específicamente para hablar de zonificación. Miren, vamos a hacer ese ejercicio. Déjeme buscar aquí. Deme un segundito. ¿Cómo se llama? Ya recordé. Fíjense, para continuar con nuestra plática del día de hoy sobre zonificación, voy a meterme a Google
Y te voy a buscar la página de una empresa que se dedica a hacer espectros de sitio. Voy a buscar para eso una empresa que se llama Sísmica. Mira, esta empresa es una empresa básicamente del doctor Raúl Aguilar. Es una de las personas que más sabe de sismos en nuestro país. Cada vez que hay alguna conferencia importante a nivel nacional sobre sismos, siempre está el doctor Raúl Aguilar, ¿no? Es un profesor, bueno, es un ingeniero que pues, da clases en la UNAM, en, en, este, en el posgrado de ingeniería. Dame un segundito. Sí, estoy en clase. Bueno, perdón. Les decía que esta empresa se dedica a analizar sismos en todo nuestro país. Y bueno, yo recuerdo que aquí tiene dentro de su página, yo recuerdo que tenían un monitoreo acerca de las condiciones de vibración ambiental, de cómo se van, cambiando a lo largo de los años. Déjenme ver si lo logro encontrar. Mm, Aquí en esta empresa también, pues trabajan eh, Isamar, eh, déjame, híjole, aquí está, aquí está. Quería encontrarle o quería mostrarles a ustedes, ¿no? Es un sistema de evolución del hundimiento y espectros de diseño sísmico. Fíjate, esta empresa, pues al fin y al cabo es su trabajo, pero tiene monitoreado cómo se comporta, cuál es el comportamiento sísmico de todos los sitios que ves ahí en rojo, ¿no? Evidentemente que son un montón. Bueno, déjame ver si puedo hacer un poquito de zoom para tratar de encontrar alguno. Ya, vamos a tomar, pongamos este. A mostrar todos los bancos, sí, muestra todos los bancos. Reacciona, 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 no reacciona. Ahí, un poquito más hacia afuera. Ahí está, un poquito más hacia afuera. Aquí hay. Me parece que estos son bancos. Mira, mira, ahí estamos, precisamente hace rato hablamos del Foro Sol. Mira, en ese punto muy cercano al Foro Sol, esta empresa te presenta en esta gráfica, lo hace la empresa, no, en esta empresa te muestra cómo se ha ido hundiendo esa zona. Hundimiento en metros, ¿eh? En metros. A partir de 1983. De 1983 al 2000, o al 2000, bueno, vamos a por acá, al 2000, me parece que aquí andará el 2017, resulta que esa zona se ha hundido 7 metros. Y evidentemente que ese hundimiento trae consecuencias en, el, en la forma en la que va a vibrar las estructuras sísmicas en esa zona. Al irse hundiendo, lo que le pasa al suelo es de que va adquiriendo rigidez, se va haciendo más denso. Mira, pongamos aquí, tienen un hundimiento proyectado hacia los siguientes años, hacia el 2060 o hacia el 2070. Ellos esperan de que en los siguientes años se siga hundiendo otros 7, 8 metros. La siguiente gráfica nos habla acerca de cómo cambia el periodo de vibración. En esa zona que ya quedamos hace algunos minutos de que es una zona bastante blanda, bueno, pues resulta que el suelo tarda 3 segundos, tarda 3 segundos en ir y venir, en ir y venir. En cambio, prevén que dentro de 50 años ese periodo baje del orden de medio segundo. Ahorita te platico acerca de esos periodos de vibración. Y bueno, evidentemente que hay cambios en la meseta o en la forma del espectro de diseño sísmico. Bueno,
Aquí nos presenta algunos valores. Antes de llegar a eso, yo creo que valdría la pena que te hiciera yo algunas anotaciones. Vamos a ver si aquí te las puedo hacer. Bueno, fíjate, resulta que entender un sismo es bien difícil, ¿no? Es bien, 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 bien difícil. Porque nosotros pues, lo único que sentimos pues, es de que se nos mueve el terreno. Pero bueno, hay algunas personas que se han abocado a tratar de entender los sismos. Y resulta que, pues las estructuras en las que nosotros vivimos, como podría ser un edificio de hospitales o un edificio de oficinas, pues su masa la concentra en las losas. Si te das cuenta, si tú te vas a revisar una bajada de cargas, te vas a dar cuenta de que las losas son las que tienen mayor concentración de masa. Los muros, si bien es cierto que son pesados, pero no pesan lo mismo que el concreto. El concreto tiene una densidad de 2.4 toneladas metro cuadrado, en cambio los muros tienen 1.7. El concreto de la losa está reforzado todavía con traves, entonces eso lo hace todavía más pesado. Eso nos permite a bueno, le permite a las personas que investigan sismos simplificar esta estructura como una barra que está empotrada. Y donde está la losa, ahí le consideramos una masa uno, y la siguiente losa va a ser una masa 2. Bueno, así como podemos hacer eso con un edificio de 2 niveles, pues también lo podríamos hacer para una simple caseta que nada más tiene una losa, una caseta de policía, vamos a imaginar, ¿no? Bueno, esta caseta de policía solamente tendría una masa. Si viene un sismo, evidentemente que el origen sísmico está a kilómetros de distancia, pero viene generando ondas P, ondas de compresión, y también viene generando ondas S, ondas de cortante. El chiste es de que estas dos ondas van a tratar de mover al terreno en un sentido, y cuando se muevan en ese sentido, esta masa va a intentar acompañarlo. Dice, pues bueno, todos vamos para allá, pues vamos todos para allá. Y de repente, cuando se contraen estas ondas de compresión, van a provocar que se muevan al otro sentido. Entonces dice, pues ahora vamos para acá. Y eso, la consecuencia que tiene si el terreno se empieza a mover, pues es de que mi péndulo empieza primero a girar en un sentido y luego en otro. Eso provoca una oscilación. Es decir, se comporta como un péndulo. Primero se mueve a la derecha, luego regresa a su posición original y se mueve hacia la izquierda. Y está oscilando. Fíjense que algunos investigadores se pusieron a tratar de describir este movimiento y se dieron cuenta de que si lo relacionamos con respecto al tiempo y nosotros consideramos este movimiento, pues si nunca se parara el sismo, tendería a ser una onda senoidal. De algo sirven los senos y los cosenos, ¿no? Tendería a ser una onda senoidal. Pero resulta que tú sabes que el sismo es una liberación repentina de energía y que se estabiliza. Bueno, pues entonces vamos a agregarle a esta onda senoidal una atenuación logarítmica. Y entonces el producto de esa atenuación logarítmica con la onda senoidal nos termina dando una onda, perdón, no, déjame cambiarle, una onda senoidal atenuada. Una onda senoidal que cada vez va a estabilizarse más. Bueno, así se comporta si solamente se sintiera un solo impulso sísmico. Desgraciadamente un sismo no es tan simple como un simple impulso, sino que son la suma de muchos impulsos. Ahora, eso evidentemente que genera una fuerza, evidentemente que genera sobre esa estructura una fuerza que provoca el movimiento. Si esta partícula o la losa se mueve, significa que hay una fuerza, porque eso nos explicaron en estática, ¿no? Nos dijeron, si las cosas no se mueven, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En estática nos dijeron eso. En cambio, si la sumatoria de fuerzas es distinto de cero, va a provocar un movimiento. Y entra la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos diría fuerza es igual a masa por aceleración. Si esto es cierto, y aquí yo tengo una masa, pues entonces, según la aceleración que presenta el terreno, voy a provocar esta fuerza. Eso significa que la fuerza con la que estas losas intentan moverse depende de la aceleración del terreno. Estamos muy acostumbrados a que en las explicaciones, cuando algo tiembla, nos dicen, es que se sintió un sismo de magnitud Richter de 7. Pero esa magnitud Richter no nos dice gran cosa.
nos dice cuánta energía se liberó en Chiapas o en Guerrero o en Michoacán, pero desde el punto de vista constructivo nos interesa más la aceleración. ¿Qué aceleración se presentó en la ciudad? Y con esta aceleración y sabiendo las masas, podríamos identificar cuánta fuerza va a provocar el deslizamiento lateral. Si esta fuerza es mucha, bueno, pues resulta que otra vez esta fuerza está actuando sobre mis masas. Y la consecuencia es de que va a mover la primera un poco y la segunda la va a mover más. Y podríamos nosotros identificar cuánto se va a desplazar esa estructura. Es decir, la persona que está entre más arriba está en una edificación va a sentir más el sismo. Si tú estás en el nivel de banqueta, pues sientes una cierta aceleración relativa pequeña, ¿no? Si te subimos al segundo nivel, lo vas a sentir más. Si te subimos al quinto nivel, lo vas a sentir más, porque el edificio se va a abrir más hacia los lados. Y gracias a que podemos entender estas fuerzas sísmicas, es de que podemos diseñar las columnas que tengan el espesor suficiente para soportar esa fuerza cortante. Em, si no logramos establecer bien cuánto va a valer la aceleración sobre cada una de estas masas, pues la consecuencia es de que cuando estas masas se intenten mover a la derecha y el terreno se mueva hacia la izquierda, pues se va a provocar una fuerza cortante y va a provocar una fisura. Esas fisuras son mucho más comunes en la primera planta y en la segunda planta. Si nosotros buscamos en internet, y me gustaría que tal vez ustedes lo hicieran, si buscamos en internet falla por cortante sísmico, seguramente vas a ver X en la planta baja. Mira esta. Esta es una imagen característica, ¿no? Es una imagen característica. Resulta que el terreno se mueve en una dirección, mientras que el edificio se mueve en otra dirección. La consecuencia, pues una grieta por cortante. Me parece que pues aquí también, tal vez esas flechitas no nos ayudan mucho, pero es la misma idea, ¿no? El terreno se mueve hacia la izquierda, la estructura se mueve hacia la derecha, la consecuencia es una grieta, ¿no? Por cortante, falla por cortante. Vamos a buscar falla, bueno, edificio dañado 2017. Mira, mira esta imagen. Otra vez, la planta baja es la que sufre más. La planta baja es la que sufre más porque todas las losas de arriba intentan desplazarse. ¿Qué alcanzamos a ver en la planta baja? X, ¿no? O tachesotes. Otra cosa que podemos alcanzar a ver en plantas bajas, pues son desplazamientos de la estructura, ¿no? Si esta estructura se desplaza en mucho, bueno, pues termina por aquí por llevarse esta estructura. Este muro, pues probablemente nada más sea de un muro divisorio, ¿no? No es un muro de carga. Esta imagen, ¿qué nos dice? Pues que tal vez la losa intentó desplazarse y evidentemente que aquí sufrió una falla, ¿no? Mira, las famosísimas grietas. Aquí se ve más fácil. Mira, aquí alcanzas a ver unas X, ¿no? Me parece, creo, te iba a decir que era un edificio en la Condesa, pero no, no es. Otra vez, diagonales a consecuencia de fuerzas laterales. Entonces, bueno, fíjate que esas fuerzas laterales las podemos encontrar a partir de los diagramas que te mostraba hace un minuto de esta página, ¿no? De ingeniería sísmica. Aquí lo que nos está diciendo es un valor de aceleración. Estos valores de aceleración, déjame te lo vuelvo a mostrar, están representados, aceleración, mostrados en un espectro de diseño. Estos espectros de diseño lo que nos dicen es cuánta fuerza lateral vas a sentir al evento sísmico. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que de forma tradicional, pongamos en este momento, probablemente tú estés parado viendo esta presentación, o probablemente estés sentado, ¿no? Pero vamos a pensar que estás parado. Esta persona tiene una masa, y esta masa está siendo atraída hacia el centro de la Tierra por la aceleración gravitacional. Tú sabes que la aceleración gravitacional vale algo así como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ¿qué significan esos coeficientes que veíamos de un coeficiente sísmico o una aceleración sísmica?
Pues significa que cuando venga el sismo, esta persona va a sentir una aceleración horizontal en una proporción de la aceleración gravitacional. Antes, hasta el 2004, se manejaba algo que eran coeficientes sísmicos. Y un coeficiente sísmico, pongamos de 0.4, significaba que ibas a sentir el 40% de la aceleración gravitacional de forma lateral. Ah, si yo multiplico 0.4 por 9.81, resulta que esta persona en un evento sísmico, en una zona que tenga un coeficiente sísmico de 0.4, sentiría una aceleración lateral de 3.92 metros sobre segundo al cuadrado. Evidentemente que el impulso sísmico dura muy poquito tiempo, ¿no? Pero eso nos ayudaría a calcular fuerza igual a masa por aceleración. Algo tan simple como la segunda ley de Newton. Con esa fuerza igual a masa por aceleración, podríamos identificar cuánta fuerza siente esta persona cuando viene un sismo. Ah, bueno, pues si podemos hacer eso, pues evidentemente que lo podemos hacer con las losas, ¿no? Y cada una de estas losas tiene asociada una masa 1, una masa 3, una masa 2 y una masa 1. Bueno, si yo sé cuánto pesa la losa y sé cuál es el coeficiente sísmico de la zona o cuál va a ser la aceleración de la zona, pues podría identificar qué fuerzas va a resistir esta edificación lateral en el momento sísmico. Bueno, eh, eso lo podemos investigar a través del SACIR o a través de este tipo de publicaciones, ¿no? Mira, si tú me dices, no, pues es que yo no vivo por ahí, yo no vivo por el Foro Sol, yo vivo más bien, yo por acá, por la colonia Doctores. Bueno, pues otra vuelta, la colonia Doctores presenta un hundimiento regional y también en esa zona hay personas que se han dedicado a investigar la aceleración por la aceleración sísmica. En este caso nos reporta un valor de 1.6 veces la gravedad. Significa que en la colonia Doctores se sienten mucho los sismos. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten mucho los sismos en la colonia Doctores? Porque está clavada en la zona del lago, ¿no? En cambio, si tratamos de irnos hacia la zona de Lomas, vamos aquí, el punto más hacia la zona de Lomas que tenemos tal vez aquí sería en Chapultepec. Mira, en esta zona de Lomas no tenemos un coeficiente sísmico tan alto como el de la colonia de Doctores, ¿no? Allá teníamos 1.6, aquí tenemos 1. En un espectro transparente, o sea, cómo se acelera el terreno, el puro terreno. En tu materia de estructuras, creo que ustedes están todavía agregándole la rigidez que le aporta cada una de las columnas a su análisis de edificación, la rigidez de la estructura. Eso significa que la estructura no se va a acelerar a la misma velocidad o con la misma intensidad del suelo, sino que va a tener su propio valor de aceleración. Y entonces podríamos nosotros hablar de un tiempo de respuesta o un periodo de vibración del suelo y también de un periodo de vibración de la estructura. Hay que buscar que estos periodos no se empalmen, porque si se empalman, se genera algo que se llama resonancia. La resonancia es eso que pasa, pongamos, cuando, seguramente lo has escuchado alguna vez, cuando dicen se vicia el micrófono. Pongamos, te lo dibujo por aquí. Vamos a suponer que tú estás aquí hablándole a una población y tienes un micrófono. Y resulta que por aquí ponemos bocinas. Si a través del micrófono amplificas tu voz y la generas en las bocinas, el sonido de las bocinas vuelve a entrar al micrófono y se vuelve a amplificar y se vuelve a amplificar y se vuelve a amplificar y de repente ya no escuchas nada porque empieza a crecer el sonido. Bueno, acá pasa algo similar. Si el periodo del suelo se empalma con el periodo de la estructura, en lugar de provocar una onda que se atenúe, en lugar de provocar eso, va a ser cada vez mayor y puede entrar en resonancia y puede derrumbar a la estructura. En las normas técnicas complementarias o en esta publicación, mira por aquí, aquí, perdón, aquí nos marca el tiempo del suelo en esa zona. Significa que en esa zona el suelo va y viene a cada segundo. Tiene un periodo de 1 segundo. Las edificaciones, dependiendo de su número de niveles, tienen un periodo de respuesta estructural. De forma un poquito simple, yo te diría que edificaciones de 2 niveles
más o menos tienen periodos de respuesta de 0.5 de segundos. Edificaciones tal vez de unos 8 niveles podrían tener un periodo de respuesta de 1.5 a 2 segundos. Y edificaciones de más niveles, pues tienen periodos de respuesta de 3 segundos. Hay que buscar que el periodo del suelo no sea el periodo de la estructura. Bueno, ¿qué nos permitió el día de hoy? Pues platicar un poco acerca de zonificación, ¿no? Nos permitió entender de que esta necesidad de construir en esta región tan activa económicamente nos hizo necesaria dividir a la zona en regiones y que, bueno, la tenemos muy estudiada, ¿no? Valores bajos de capacidad de carga en zona del lago, valores altos en zona de lomas. Si quisiéramos utilizar valores más altos, pongamos un 20 toneladas metro cuadrado, 15 toneladas metro cuadrado, 30 toneladas metro cuadrado, hay que justificarlo mediante un estudio de mecánica de suelos. Así como hay estudios para justificar valores de resistencia, también hay estudios que me permiten cambiar la aceleración de un sitio o el coeficiente sísmico de un sitio. Y esas empresas se dedican a hacer espectros de sitio. Digamos que específicamente te dicen cómo va a temblar en ese punto. Esa información a veces sirve y a veces, no, siempre sirve, pero a veces digamos que está de nuestro favor y a veces nos meten más aprietos, porque en algunas ocasiones resulta que esas investigaciones reportan coeficientes sísmicos mayores a los que publican las normas. Si ya lo sabemos, pues hay que diseñar con los mayores, ¿eh? Y alguna de esas empresas que se dedica a hacer eso es esta, ¿no? Sísmica de suelos, del doctor Raúl Aguilar Becerril. Otra empresa que se dedica a hacer esto es Riesgos Nacionales. Me parece que es Estudios en Riesgos Nacionales, de evaluación de riesgos naturales. Es otra empresa que se dedica a investigar cómo tiembla específicamente en el sitio donde tú vas a construir. Evidentemente que esos estudios ya son un poquito caros, pero bueno, pues, de repente dices, bueno, si van a construir un edificio de 20 niveles, pues tienen para pagar un estudio, ¿no? Tengo la impresión de que esta empresa era del doctor Mario Ordaz y de Schroeder, pero creo que ya falleció uno de ellos, ¿eh? Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la noche con 3 minutos, y yo creo que ustedes tienen que ir a otra sesión, ¿no? Pero